bien amigos, continuamos aquí en Informe del Sur, cruzamos la cordillera, nos instalamos en Chile porque sigue un gran malestar, un gran descontento por parte de los ciudadanos por no poder salir a manifestarse debido a la cuarentena. Como siempre traemos hasta aquí el análisis de Pedro Brieger. En Chile hay una situación muy particular, porque desde hace 6 meses que hay protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, cuyo resultado llevó a que este se viera obligado a convocar a un referéndum para ver si en octubre se modificaba la Constitución y se redactaba a través de una asamblea constituyente una nueva Constitución y se dejaba de lado aquella que fue redactada en su momento durante la dictadura. La pandemia modificó todo, porque no es lo mismo organizar manifestaciones masivas casi todos los días y una gigantesca el 8 de marzo organizada principalmente por las organizaciones de mujeres, cuando la gente tiene que estar en sus casas y a duras penas puede salir para ir a trabajar. Claro, desde los balcones, las casas que tienen balcones, o desde las casas encerrados, golpear las cacerolas no tiene el mismo efecto sobre el gobierno. Y Sebastián Piñera lo supo capitalizar. Si hasta hace unos meses atrás su nivel de popularidad en un país donde las encuestas siempre son muy importantes rondaba el 6%, haber subido a un 20% de aceptación para Piñera es mucho. Para cualquier gobierno sería algo desastroso. Pero en este contexto, donde las protestas no pueden continuar en las calles y la política se sigue haciendo en las calles, por lo menos hasta ahora, Sebastián Piñera ha logrado capitalizar la pandemia. Esto no quiere decir, obviamente, que él se beneficie con la pandemia, pero por supuesto que al estar la gente recluida en sus casas, la fuerza de la protesta se ha diluido. Y nadie sabe por cuánto tiempo más deberán estar en sus hogares. En Chile hoy, y en base a datos oficiales y diversas estadísticas que circulan, han muerto 7 personas por 1 millón de habitantes. Claro que esto parece muy poco. Si se lo compara con Brasil, que tiene 11, es poco. Pero si se lo compara con la Argentina, que tiene 3, es mucho. Y además, porque no se sabe el nivel de contagio que existe dentro del país. Por lo tanto, las protestas que antes tenían como objetivo llevar a un cambio profundo por la Constitución heredada de la dictadura, ahora tienen otro objetivo: la crítica hacia el gobierno de Sebastián Piñera por cómo está gestionando una pandemia que por supuesto lo agarró desprevenido, como a todos los gobiernos, pero que lo ha puesto nuevamente en jaque, porque en realidad lo que está en jaque en Chile es el modelo. Y como cada semana es noticia el presidente Jair Bolsonaro en Brasil por no cumplir los protocolos del COVID-19, del coronavirus. Brasil está realmente muy preocupado. Bolsonaro continúa desestimando la pandemia en medio de la crisis, echó a su ministro de Salud. La comunidad brasileña, como decía, está muy preocupada y los seguidores, los fieles a Jair Bolsonaro, siguen sin cumplir esta cuarentena. El presidente negacionista Jair Bolsonaro creyó que cambiando al ministro de Salud, que intentaba tomar medidas contra la pandemia, solucionaba la creciente ola de protestas y cacerolazos contra su inercia para atacar el COVID-19, que ya cobra más de 2.500 muertos y 40.000 contaminados en todo el país. Médicos, científicos e investigadores consideran que el número real es de entre 10 y 15 veces superior y afirman que la curva ascendente de contaminados gana impulso a partir de ahora, para llegar a su pico en mayo y posiblemente extendiéndose hasta junio. Los hospitales de Sao Paulo, Río de Janeiro, Manaus y Fortaleza se acercan al colapso a velocidad acelerada. Lo que ha puesto muy nerviosa a la población es que han comenzado a cavar tumbas para los fallecidos de COVID-19 a gran escala en varios puntos del extenso país. En Sao Paulo, una veintena de excavadoras trabajan contrarreloj para ampliar los lugares disponibles para 1.200 cadáveres más en el cementerio de Vila Formosa, antes de que llegue el temido pico de la pandemia. De la imagen de los sepultureros cavando a destajo con palas, se ha pasado en pocos días a la de obreros con máscaras y monos blancos a los mandos de maquinaria pesada, mientras la orden se ha ampliado a varias ciudades del país, según denunciaron autoridades locales. Bolsonaro nombró a Nelson Teich, un oncólogo totalmente afinado con sus posiciones, con amplia experiencia en administrar hospitales y planes de salud privados y elitistas, lo que ya deja en claro que el país se encuentra bajo el comando errático, absurdo, irresponsable y demencial de un psicópata, quien ya no cuenta siquiera con el apoyo de los militares de su gabinete. El día en que Teich asumió su ministerio, el vicepresidente general Hamilton Mourão
dijo a los periodistas: está todo bajo control, lo que no se sabe es de quién. El ministro saliente Luis Enrique Mandetta tiene su cuota de responsabilidad por el actual cuadro, ya que en su primer año de gestión y con sus estrechos vínculos con el sistema privado de salud, trató de recortar recursos del público Sistema Universal de Salud y en el primer momento de la pandemia no atinó a anticipar un plan viable para contener la misma. Luego cambió radicalmente y pasó a respetar todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de médicos, científicos e investigadores. Y fue precisamente por sus aciertos que elevaron su popularidad que Bolsonaro decidió echarlo. A esas alturas, Bolsonaro es blanco directo del comando de las dos caras del Congreso, de la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, de los gobernadores de estado con más peso político y económico del país y de los mismos medios hegemónicos de comunicación que fueron cruciales para que llegase donde llegó. Y con todo esto, Argentina cumplió un mes ya de cuarentena. Antes de ir a la pausa vamos a ver un informe, ¿sí? Precisamente, que resume el mes de quedarnos en casa para la mayor parte del país. El mensaje fue claro: quédate en tu casa, no ver al otro para cuidar al otro. La postal: Argentina desértica. La dura consecuencia: argentinos en problemas, empresas con persianas bajas, fábricas sin humo. Difícil quedarse en casa para los que no tienen casa. Quédate en tu barrio, gran idea. Lo peor, aquellos primeros muertos sin despedidas. Peor aún, aquellos primeros muertos. La plaza vacía, un 24 de marzo. En otra plaza vacía, la San Pedro, discursos sin oyentes. Cuarentena fase 2, naturaleza agradecida. Debe estar cansada de nuestra especie. El mercado pide, el Estado ayuda. ¿De qué otra manera iba a ser? A los médicos y a todos aquellos que trabajan en la salud, salud y aplausos. Decretos para combatir no al capital, sino a los que les sobra. No es la economía, estúpido, es la salud. Viernes 3 de abril, el bache en la ruta. Había que cuidar a los mayores. Hay que seguir cuidando a los mayores. De la familia de los que aumentan precios sin razón, los que no quieren compartir las huellas del ascensor con los médicos. Otra pandemia. Fase 3. Estamos aplanando, lo que no quiere decir que estemos ganando. 700.000 chicos necesitaban salir. Gracias. Argentina no puede pagar nada hoy. Nada que no necesite dramáticamente pagar hoy. Bolsonaro echa a su ministro de Salud. Si no fuesen tan temibles, nos daría risa, canta Serrat. Barbijos para casi todos. Primera pandemia global, pero nunca estuvimos tan separados. Para bien o para mal, llevará el nombre del gobierno, pero es una lucha colectiva. Nos involucró y nos sigue involucrando. Ya nos abrazaremos, ya volveremos a ser. Se escapa de un